Vamos a ver ahora las tablas de distribuciones de probabilidad discreta. Hay dos tablas que vamos a manejar, que es la tabla de la binomial y la tabla de la de Poisson. Estas tablas nos permiten resolver mucho más rápidamente problemas, ya que no necesitamos hacer ningún cálculo, solamente buscamos los valores de la tabla y encontramos la solución. En la distribución binomial vamos a tener dos tablas, la distribución binomial y la distribución binomial acumulada. Es muy importante que entiendan la diferencia y que miren bien porque las tablas son exactamente iguales. Lo único que cambia, obviamente, es la probabilidad, pero en apariencia se ven iguales y por eso siempre tengo que mirar arriba el título para no confundirme. Nosotros habíamos visto que en la distribución binomial teníamos tres parámetros: x, el valor de la variable que queríamos calcular; n, la cantidad de experimentos o el tamaño de la muestra; y p, la probabilidad favorable de ocurrencia en cada uno de los experimentos. Nosotros vamos a tener la tabla en donde lo que nosotros tenemos, la x, la tenemos en la segunda columna. Fíjense que la n es la primera y lo que estoy teniendo básicamente son pequeñas tablitas. Entonces, para n igual a 1, tengo la tabla con los dos resultados posibles. Siempre, si n es 1, voy a tener n más un resultado posible, o sea 0 y 1. Si n es 2, voy a tener tres resultados posibles, 0, 1 y 2. Y después lo que voy a tener arriba es la probabilidad de P. En esta primera fila lo que tengo son los P posibles. Y ustedes me dirán, ¿y si tengo un P que no me figura en la tabla? Si tengo un P que no me figura en la tabla, tengo que recurrir al cálculo. Pero si tengo un P que me figura en la tabla, obviamente que va a ser mucho más rápido resolver el problema simplemente buscando. Entonces, lo primero que voy a buscar es el n para ver a qué tablita me estoy refiriendo, y luego simplemente voy a tener que unir el valor de la x con el valor de la p. Por ejemplo, cuando teníamos que calcular la probabilidad de obtener dos caras al lanzar una moneda tres veces, habíamos calculado esta tabla. Si yo me fijo en la tabla de probabilidades para n3 con la probabilidad, o sea la p de 0,5, voy a encontrar exactamente la misma tabla que habíamos calculado. Entonces aquí vemos cómo no necesito yo calcular, sino simplemente tengo todos los valores directamente ya anotados en una tabla. Supongamos que tengo una bolsa con dos pelotitas blancas y 8 negras y quiero calcular la probabilidad de obtener dos bolas blancas al sacar 5 pelotitas. Obviamente respondiendo la sacada antes de volver a sacar para mantener la probabilidad constante, si no, no podría aplicar la distribución binomial. Entonces, cuando tengo los parámetros que fijo 2, 5 y 0,2, porque la probabilidad de ocurrir que saque una pelotita blanca va a ser constante, que siempre va a ser 2 sobre 10, lo único que tengo que hacer es buscar en la tabla, voy a buscar la tablita con los n igual a 5 y lo único que me tengo que hacer es fijar para una x de 2 la probabilidad de 0,2 y encuentro el resultado. Entonces simplemente planteo que la probabilidad puntual binomial para una x de 2, un n de 5 y una p de 0,2 es 0,2048 y llego al resultado rápidamente sin necesidad de hacer ningún cálculo. Vamos a ver este ejemplo ahora. Si tengo una bolsa con dos pelotitas blancas y 8 pelotitas negras, tengo que calcular la probabilidad de obtener ahora dos pelotitas negras al sacar 5 pelotitas. Igual que el ejercicio anterior, simplemente que las pelotitas que tengo que sacar son negras. Si yo lo planteo, me dice que tengo que buscar la probabilidad binomial puntual de un x de 2 con un n de 5 con una p de 0,8. No tengo 0,8 en la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que calcularlo? No, no hace falta. Puedo también
buscar este valor en la tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo lo analizo, me encuentro con que el grupo va a tener siempre 5 pelotitas, con lo cual, si tiene 2 pelotitas negras, sí o sí va a tener 3 pelotitas blancas. No hay otra posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que tenga 2 pelotitas negras, o sea, una binomial puntual de 2 con un n de 5 con un p de 0,8, va a ser siempre igual a la probabilidad binomial puntual de que tenga 3 pelotitas blancas con un n de 5 con una probabilidad de ocurrencia de 0,2. Es decir, que si yo quiero plantear esto, lo haría como que una binomial de xnp va a ser siempre igual a una binomial de b n-x n q, siendo obviamente q igual a 1 menos p. Entonces, analizándolo en este cuadro, yo siempre voy a poder buscar las probabilidades mayores a 0,5 por esta fórmula que les puse ahí, o analizándolo en una tabla para yo poder ver que todos los grupos siempre van a estar formados por parte favorable y parte desfavorable. Si lo que tengo que calcular es una probabilidad mayor a 0,5, lo único que tengo que hacer es buscar su equivalente en la misma tabla con la probabilidad de Q. Simplemente cuando tengo esto busco en la tabla, entonces voy a buscar la probabilidad de binomial de 3, 5, 0,2 y me va a dar 0,512 que coincide con la probabilidad que yo estoy buscando para resolver el problema. Esto me permite usar la tabla para probabilidades mayores a 0,5 sin la necesidad de tener que hacer el cálculo. Vamos a ver ahora la tabla de distribución binomial acumulada. Lo único que cambia en esta tabla es el título y obviamente las probabilidades, que lo que hacen es acumular las probabilidades anteriores. También tenemos las X en la segunda columna, tenemos las N en la primera columna y tenemos en la primera fila las P. Se usa exactamente igual que la tabla anterior, solamente que la utilizamos cuando necesitamos resolver otro tipo de problemas. Veamos, si tengo la misma bolsa con 2 pelotitas blancas y 8 pelotitas negras, quiero calcular la probabilidad de obtener menos de 2 bolas blancas al sacar 5 pelotitas. Si digo menos de 2, como estoy trabajando con datos discretos, menos de 2 van a ser solamente el valor 0 y el valor 1. Yo podría ir a la tabla puntual, buscar esos dos valores y sumarlos, o puedo ir directamente a la tabla acumulada. ¿Y qué es lo que voy a buscar en la tabla acumulada? Voy a buscar una probabilidad binomial acumulada para un x de 1, un n de 5 y un p de 0,2. Entonces, aquí lo que encuentro es simplemente busco la tabla con el n de 5, busco la x de 1, busco la p de 0,2 y encuentro que el resultado es 0,7373. Y simplemente buscando un valor en la tabla binomial acumulada puedo resolver el problema. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Trabajamos con la misma bolsa de pelotitas que venimos trabajando, pero lo que quiero calcular es la probabilidad de obtener más de 2 pelotitas negras. Si digo más de 2 pelotitas negras, me refiero a la probabilidad de que la variable aleatoria, o sea x, tenga el valor 3, tenga el valor 4 o tenga el valor 5. Obviamente que podría buscar esos valores 3, 4 y 5 y sumarlas. Lo que vamos a ver es cómo lo podemos resolver buscando un solo valor en la tabla. Si yo quiero plantear la distribución binomial acumulada, me encontraría con que no tengo una acumulación porque 3, 4 y 5 no me da la acumulación, pero si yo sé que el valor de todas las variables posibles me suma 1, si tengo solo 3, 4 y 5, eso sería a 1 menos la acumulatoria que yo tengo hasta 2. O sea, si yo tomo 0, 1 y 2, que es
la acumulación, hago 1 menos ese valor, me daría el valor de 3, 4 y 5. Si yo lo planteo como en una tabla, veo en la columna derecha las negras, el valor que yo estoy buscando es el valor de 3 más el valor de 4 más el valor de 5. Obviamente que yo puedo sumar en la tabla puntual esos dos valores, pero también lo podría resolver de esa forma. Simplemente tengo que buscar cuál es la acumulada de 2, 5, 0,8 y lo podría resolver. Ahora, ¿qué pasa? El 0,8 no me sale en la tabla. Si yo quiero buscar ese valor, lo puedo plantear con la Q de eso, o sea, buscar la acumulada de 2 para 5 para 0,2. Fíjense que la probabilidad de tener 3 más 4, 3, 4 o 5 negras es igual a la probabilidad de tener 0, 1 o 2 blancas, es decir, la acumulada de 2. Si yo busco ese valor, directamente ya tengo la resolución al problema. Entonces, la probabilidad de tener exactamente eso es 0,9421 y así respondo el problema. Obviamente que para poder buscar directamente ese valor en la tabla, tengo que analizarlo muy bien. Lo más fácil es hacer el cuadrito de la columna donde dice blancas, negras, y tener bien marcado qué es lo que sí va y qué es lo que no va. Si yo tengo marcado qué es lo que sí va, simplemente puedo buscar luego un valor en la tabla acumulada y encontrar la respuesta al problema. Vamos a ver ahora el uso de la tabla de la distribución de Poisson. Obviamente tengo la distribución de Poisson y la distribución de Poisson acumulada. También las tablas se ven exactamente iguales, por eso es muy importante que siempre mire el título. La tabla de Poisson tenemos solamente dos parámetros, el parámetro de la variable que yo quiero buscar y el lambda. Entonces, lo que voy a tener es una primera columna con las X y una primera fila con los diferentes lambdas. Esta tabla es como una fila y cuando termina todos los valores posibles de lambda pasan a otra tabla más abajo. Fíjense que cuando yo estoy trabajando con la distribución de Poisson, no sé cuántos valores de la variable posible tengo. En este caso, nosotros llegamos hasta un valor donde tiene números significativos, pero yo podría seguir calculándola para valores de la variable más alto. Obviamente que serían valores ínfimos, pero si yo le agregara decimales, podría seguir calculando. Vamos a ver un ejemplo. El que ya vimos en el otro video. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? Ya habíamos definido que el X era 4 y que el lambda era 6. Entonces, lo único que tengo que hacer es plantear cuál es el X y el lambda y buscarlo en la tabla. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar la tabla con el lambda que corresponda y en esa tabla voy a buscar el X. Entonces, uno el X con el lambda y voy a encontrar directamente cuál es el valor que me responde. Fíjense que con respecto al video anterior tenemos algunos decimales de diferencia porque en la tabla sí está calculado con todos los decimales. Entonces este sería el valor correcto con todos los decimales de este problema. Obviamente el valor que vimos en el otro video es totalmente válido porque es simplemente un cálculo con menos decimales, pero también es válido. La distribución de Poisson acumulada es, lo mismo, tenemos la tabla exactamente igual y también tenemos los X en la primera columna y también tenemos los lambda en la primera fila. Obviamente, si ustedes se fijan, hay algunas que llegan a 1 y otras que no llegan. De todas formas, esas que llegan a 1 es por la cantidad de decimales. Si yo iría agregando más decimales, ninguna llegaría a 1, porque recuerden que la distribución de Poisson tiene un número infinito de valores posibles. Lo único que vemos en esta tabla que están los valores representativos. Trabajando ya con 6 decimales,
si trabajáramos con más decimales, podríamos tener más valores anotados en esta tabla porque no, no tienen un límite finito estos valores. Vamos a ver con el ejemplo, pero ahora nosotros decimos que la probabilidad de que reciba menos de 4 cheques sin fondo. Si decimos menos de 4, quiere decir de que reciba 0, reciba 1, reciba 2 o reciba 3. Si nosotros planteamos que x es menor que 4 para un lambda de 6, lo que estamos planteando es una probabilidad acumulada con un x de 3, porque si dije menor que 4 y estoy trabajando con datos discretos, menor que 4 es 3, es decir, la probabilidad de que asuma 0, 1, 2 o 3. Lo único que hago es buscar en la tabla de distribución de Poisson acumulada, el lambda de 6, voy a buscar el x de 3, que es el que estoy buscando, y encuentro con el lambda de 6 directamente el resultado. Y encuentro que tengo para la probabilidad de tener menos de 4 cheques sin fondo en un día dado, cuando tengo un promedio de 6 cheques, es 0,151204. Por favor, si están trabajando con tablas, siempre pongan todos los decimales que encontramos en la tabla. No redondeen las tablas, que simplemente lo único que tienen que hacer es trabajar con todos los decimales que tenemos. Vamos a ver ahora este ejemplo. Dice que si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba más de 4 cheques sin fondo? Nosotros cuando trabajamos con la otra tabla, en binomial, teníamos la posibilidad de decir, bueno, si no quiero buscar el acumulado o no lo encuentro, puedo sumar los valores. En este caso no puedo, porque yo ¿cuánto sumaría? Debería sumar, si me dice más de 4, sería el de 5, el de 6, el de 7, pero no tengo un valor límite. O sea, yo empezaría a sumar y no tengo un valor en el cual sumar. Entonces, cuando me dice más de 4 cheques, la única posibilidad que tengo de hacer es buscar en la tabla acumulada los valores que no están incluidos. Entonces, ¿cuáles serían los valores que no están incluidos? El valor de 0, más el valor de 1, más el valor de 2, más el valor de 3, más el valor de 4. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Es restar a 1 la probabilidad acumulada de que llegue hasta 4. Entonces, de esta forma yo podría calcular. Fíjense que no tengo una forma de buscar en la tabla puntual y sumar los valores del 5 al 20, porque ni siquiera ahí está llegando hasta 1. Yo no sabría hasta qué valor calcular. No puedo tomar todos esos valores y sumarlos y decir que esa es la probabilidad. Por más que si tomara, por ejemplo, hasta el 30, me daría casi lo mismo, porque los valores mayores a 30 no serían significativos. Pero conceptualmente la única forma que tengo de resolver este problema es decir, a 1, que yo sé que es la suma de la probabilidad de todos los valores de la variable posibles, le resto los que no van. ¿Y cuáles son los que no van? De 0 a 4. Entonces hago 1 menos la probabilidad acumulada de un x de 4 con un lambda de 6 y lo que me va a quedar son la probabilidad de que reciba 5 o más cheques sin fondo en un día dado. Y así me da el resultado de 0,71493, o sea, 1 menos el acumulado de 4. Y con esto terminamos las tablas de distribuciones de probabilidad discreta. Recuerden que tienen que manejar tanto el uso de tablas como el uso de fórmulas. Si ustedes tienen un problema que puede ser resuelto con tablas, no tiene sentido ponerse a realizar cálculos, pero tienen que saber usar los cálculos porque si hay un dato que no sale en la tabla, tienen que también poderlo resolver de todas formas.